por qué existe tanto riesgo, tanto para la madre como para el feto, cuando hay un parto prematuro antes de la semana 37, 36? Sí, el parto prematuro es por debajo de la semana 37. Ok. El problema con los partos prematuros principalmente es para los recién nacidos. Estabas al principio de la asfixia perinatal. No solamente es la asfixia perinatal o los problemas respiratorios que puedan tener un bebé, que sus pulmones todavía no están aptos para el nacimiento, para ese cambio de dejar de tener líquido, porque los bebés tienen líquido en los pulmones y en todo el sistema. El líquido nos baña por completo durante la vida intrauterina, pero hay un cambio importante apenas el cordón umbilical se corta, donde se cierran unos vasos, se abren otros vasos, esto para hacer la cosa un poco más explicativa para las pacientes. Y esos cambios adaptativos no ocurren tan fácilmente en un bebé que es pretérmino. Entonces no solamente son los problemas respiratorios, sino a medida que disminuya o que nos alejemos de esas 37 semanas, mayores van a ser los riesgos. Porque mientras más temprano, entonces el bebé, digamos que tiene que aprender a deglutir, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a succionar el seno materno. Y hay otras causas como alteraciones a nivel cerebral por el cráneo es muy maleable, no tiene la osificación correcta, entonces pueden ocurrir las hemorragias interventriculares o intraventriculares. Entonces, el parto pretérmino termina siendo una condición muy, muy importante, de mucho cuidado, y que la Organización Mundial de la Salud siempre trata de informar mucho a la población, y nosotros dentro de la obstetricia o dentro de la medicina materno-fetal buscamos herramientas para disminuir parto pretérmino, como cuál: hacer cervicometría o medición de cuello uterino semana 22, semana 24 de gestación. Si nosotros vemos que ese cuello mide menos de 2.5 centímetros, esa paciente tiene alto riesgo para hacer un parto pretérmino en las próximas semanas. Entonces, es una paciente que puede estar muy normal, que hasta ese momento era una paciente de bajo riesgo, pero cuando tú le haces una cervicometría en la consulta, determinas que la paciente tiene un cuello corto, que es por debajo de 2.5 centímetros, entonces se debe recatalogar a la paciente como un embarazo de alto riesgo. Y esa paciente debe hacer un seguimiento más exhaustivo, debe estar más pendiente en las consultas, debemos colocar algunos medicamentos para ayudar a llevar ese embarazo hasta el final, hasta las 37 semanas o más. Entonces la cosa puede cambiar en el embarazo. Puedes comenzar siendo de bajo riesgo, pero terminar siendo de alto riesgo si hacemos los exámenes adecuados en los momentos adecuados dentro de nuestras consultas prenatales. ¿De qué manera influye el estrés en esa condición? Porque si yo comencé siendo una embarazada de bajo riesgo y después pasé a alto riesgo, ¿por qué ocurre eso generalmente? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Bueno, el estrés es parte de esas causas que te pueden llevar a partos pretérminos, a nacimientos pretérminos. Ok. Clásicamente, una paciente que tenga anemia, que la gran mayoría de pacientes embarazadas pueden tener hemoglobina baja, una paciente malnutrida, una paciente con infecciones recurrentes, son pacientes que clásicamente tú dices: esta paciente me puede hacer un trabajo de parto pretérmino, esta paciente puede su bebé nacer antes de tiempo. Entonces, hay otras causas que en algunos países donde la gente vive muy normal, muy tranquila, no tienen mayor repercusión, pero en un país como Venezuela, donde todo es al día a día, estar Sí. estresado termina siendo una causa importante de riesgo, no solamente en un embarazo, sino para nuestra salud, salud mental, salud corporal. Poder estar en paz con nosotros mismos realmente nos va a ayudar a estar sanos. Pero cuando tú tienes estrés continuo, entonces eso termina siendo un riesgo para cualquier enfermedad, y el embarazo no escapa de ello también. ¿Qué se les recomienda? ¿Qué les recomiendas a las pacientes embarazadas para Bueno, en esto, mantener esa paz mental, esa tranquilidad para llevar la gestación de mejor manera? hay algo que veo mucho en mi consulta, que es que una paciente embarazada recibe mucha información de muchos lados. La tía, la mamá, la abuela, el primo, el que va al mercado, cualquier persona quiere opinar del embarazo. Lo primero que siente es que
debe confiar en lo que le dice su médico. Y algo, si alguna paciente mía está viendo esto, a ver, yo le digo a mis pacientes, si usted no se siente cómoda conmigo, usted se puede ir de mi consulta. Yo no me voy a poner bravo, porque hay algo que se llama relación médico-paciente. Si no hay relación médico-paciente, si no hay feeling entre el paciente y el médico, tú puedes estar haciendo el mejor esfuerzo, lo mejor para que esta paciente llegue al final, pero la paciente nunca se va a dar cuenta de ello. Entonces, lo más mínimo va a ser algo malo, va a ser algo desfavorable y no va a ser parte de ese proceso bonito del embarazo. Entonces, primero que haya una buena confianza con el médico, que intente revisar poco internet, porque Dr. Google a veces termina estresando más al paciente, termina preocupando más al paciente de lo que debería. Y tercero, que aclare todas sus dudas en la consulta. La consulta prenatal y la preconcepcional y toda consulta es para eso, para aclarar dudas. Yo le digo al paciente, llévame una lista, no importa, llévamelas todas anotadas. Porque lo otro que ocurre es que la paciente se puede poner nerviosa, se le olvida lo que va a preguntar y después sale de ahí y te manda un mensaje. Doctor, se me olvidó preguntarle esto, o se espera hasta la próxima consulta para hacer nuevamente esas preguntas. Entonces, es mejor aclarar todas las dudas en la consulta para que entonces ella se pueda sentir más tranquila y de esa manera pueda llevar un embarazo mucho más placentero. Que el embarazo es una etapa, no es una enfermedad, que se puede complicar, sí, que pueden haber complicaciones catastróficas, sí, pero el embarazo es un estado, es un momento que solamente las mujeres lo pueden vivir. Los hombres nunca van a poder estar embarazados. Entonces es el momento donde deben disfrutar, porque cuando termine el embarazo van a querer volver a tener a su bebé en la pancita, sentir las pataditas de su bebé, sentir esa sensación que yo no puedo explicar. Por más que yo lo pueda estudiar, yo no puedo explicar cómo se debe sentir que haya un bebé dentro de tu vientre y que tú lo puedas sentir. Esa conexión solamente las tienen las mujeres. Entonces es una etapa para disfrutar, pero disfrutar con mucha conciencia. Esa posibilidad y después el hecho del parto es lo que hace a la mujer poderosa y ya es empoderada naturalmente. Es un ser empoderado porque da vida. Así, eso es algo que, bueno, dependiendo de cómo tú veas las cosas, la vida la da el hombre y la mujer, porque si no hay hombre no puede haber vida, porque una mujer sola no puede salir embarazada y viceversa. Pero el empoderamiento femenino, esa palabra que está muy en boga en este momento. No, perdóname, hablando, obviamente, necesitamos de las dos células, de los dos gametos, espermatozoide y el óvulo, pero hablando específicamente del proceso de gestación, de tener esa sensación en tu cuerpo y después dar a luz, el milagro de la vida. A esa parte me refiero, pero obviamente que nos necesitan a nosotros también. No podemos estar solos. Una persona no puede sobrevivir nunca, en ningún lado. Teniendo todo, en algún momento va a necesitar de alguien. Pero sí, es así. La mujer es una persona o un ser maravilloso. Todos tenemos una buena mujer al lado, bien sea la mamá, bien sea la esposa, bien sea una hija, bien sea una tía. Siempre va a haber una mujer al lado y son maravillosas por eso, porque más nadie va a poder tener en su vientre 9 meses o 39 semanas o el tiempo, dependiendo de cómo tú lo busques, el tiempo que sea, nadie va a poder tener en su vientre ese tiempo a un ser para después dar vida. Solamente ellas lo van a poder hacer. Jamás en la vida un hombre va a poder darle vida a otra persona. ¿Existe una escala de los embarazos de alto riesgo? En los embarazos de alto riesgo existe una escala de clasificación en los embarazos de alto riesgo, es decir, de menos riesgosos a los más riesgosos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los principales? Sí, no, existe una escala, realmente la escala es muy amplia. En algunos sitios puede estar dividida en colores, verde, amarillo y rojo, que son los colores clásicos de riesgo bajo, intermedio y alto, pero esas escalas existen en las consultas prenatales, principalmente de los hospitales, tienen sus escalas y cuando tú llegas a una consulta, el deber ser es que te estratifiquen el riesgo y que puedan decirte, oye, tú te puedes quedar aquí porque eres un embarazo de bajo riesgo, tú tienes que ir a esta consulta porque eres un riesgo intermedio, o tú debes ir a esta consulta porque eres un riesgo mucho más alto, un riesgo, sí, o un alto riesgo. Básicamente, para hacer la cosa resumida, con los antecedentes que tú puedas preguntar.
al paciente, tú ya puedes saber si esa paciente es considerada una paciente de alto riesgo o no. Por ejemplo, una paciente que tenga 23 años de edad, que sea su tercer embarazo, pero sus dos partos previos fueron por debajo de las 36 semanas de gestación. Tú dices, ¿por qué ocurre en dos oportunidades, en dos momentos diferentes, un embarazo pretérmino, un parto pretérmino? ¿Por qué ocurrió eso? Entonces esa paciente ya tú la tienes que catalogar como una paciente de alto riesgo. Debe ser derivada, si está en el sistema público, a esa consulta en particular y hacer las diferentes medidas de importancia para poder disminuir los riesgos para el bebé y los riesgos para la mamá. Porque una paciente con un embarazo pretérmino también puede hacer una hemorragia con parto. Una paciente con un embarazo pretérmino puede tener una condición inmunológica asociada, por ejemplo, un síndrome antifosfolípido, un lupus eritematoso sistémico, alguna otra condición inmunológica que te puede hacer que ese embarazo no llegue hasta el final, sino que se quede en un momento en específico. Afortunadamente, hay tratamiento para muchas causas de embarazos de alto riesgo, por lo menos la parte inmunológica. Tú puedes tratar con algunos medicamentos, no voy a nombrar para no hacer publicidad, pero puedes utilizar medicamentos que te puedan ayudar a llevar esos embarazos hasta el final. Como yo le digo al paciente, con un lenguaje muy coloquial, yo voy a intentar estirar esa liguita lo más que pueda. Lo más cercano a las 37 semanas, antes de que esa liga se rompa, ese va a ser el momento ideal. Y de esa manera, tú en la consulta vas llevando esos embarazos de alto riesgo. Que se dice fácil, pero el problema es que la gente nunca quiere dar malas noticias, la gente no quiere dar malos diagnósticos. La gente, cuando sale embarazada una paciente, no sabe todos los riesgos que puede presentar, todas las complicaciones que pueden estar presentes en un embarazo, que afortunadamente, como lo dije al principio, de un 15 a un 20% solamente son las que se complican. Es una ruleta, porque tú no sabes si estás dentro de las 20 pacientes de esas 100 que se complicaron, o estás dentro de las 80 pacientes que van a poder llegar al término y van a poder tener a su bebé embarazo. Entonces, ahí también va parte de la educación, parte de poder concientizar, de poder saber, de poder tener presente muchas cosas para que el embarazo pueda ser más placentero y con menos riesgos. Los riesgos inherentes no podemos nosotros quitarlos. Hay riesgos inherentes a la paciente. La edad, no le podemos quitar edad a una paciente para que pueda estar por debajo de los 35 años y que no sea un embarazo de alto riesgo, por ejemplo. Pero podemos hacer cambios en el estilo de vida, dejar de fumar, dejar de alimentarnos mal, dejar de estar sedentarias, las pacientes, de hacer ejercicio, dejar de beber alcohol. Esto es una lucha continua en mi consulta. Tengo pacientes, me encantaría decir los nombres porque las tengo y las cuento con una mano, afortunadamente, una que es sommelier y que ella tomó una copa de vino durante todo su embarazo. Yo peleé con ella todo el embarazo porque una sola copa de vino te puede cambiar el pronóstico cerebral. El cerebral de tu bebé cambia con una sola copa de vino, o una sola cerveza, con un traguito de ron. Con eso ya te cambia toda la programación neuronal que pueda tener tu bebé. Y es ahí entonces donde la medicina debe seguir avanzando y va avanzando, porque hay problemas que son problemas conductuales que todavía no podemos diagnosticar. Solamente podemos determinar lo estructural, cómo está un bebé conformado, y de ahí pueden partir los problemas conductuales. Pero hay que hacer mucha educación en la paciente. Los estilos de vida cuando cambian, y el estilo de vida es algo básico, cuando tú cambias los estilos de vida de una paciente que fuma, que bebe, que no hace ejercicio, que se alimenta muy mal, ya tú estás dando salud, dando vida, pero de verdad, de calidad. Porque no sirve tú llegar a un embarazo a las 38 semanas cuando tú entregas un bebé que es un bebé que, por ejemplo, no puede caminar. Y tú pudiste haber diagnosticado eso. O tú pudiste haber incidido de alguna manera dejando de fumar, dejando de beber. Entonces, la cuestión es mucho más compleja. Y no todo el mundo quiere hacer o dar esos diagnósticos, pero debemos hacerlo. Porque como yo le digo al paciente, yo prefiero estar tranquilo, dormir tranquilo. ¿Te dije algo malo? Sí, está bien. Pero yo prefiero estar tranquilo porque te lo dije, a que tú llegues al final de tu embarazo, nunca se te dijo. Y ahí es donde viene el problema. Porque va a decir el doctor, ¿por qué nunca me lo dijo?